En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en tu presencia, Señor, con deseo de que llenes nuestras vidas, con deseo, Señor, de que irrumpas en el mundo con tu luz, con tu justicia y con tu amor. Ponemos en tu corazón, en tu presencia, ponemos en tus manos todas las cosas que nos agobian y que nos preocupan y que son un mal más grande que nosotros. Te pedimos, Señor, que a todo el que sufre, a nosotros o a los demás, nos acompañes en las dificultades, en los problemillas grandes y pequeños de la vida, que, Señor, en todo momento, pues como el rey David, pese a nuestros fallos o nuestros pecados, alcemos la mirada, seamos capaces de abrazarte, de pedirte, de amarte y de seguir tus pasos. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas, nos reúnes, nos alimentas y nos fortaleces. Amén. Bueno, mi intención es que hoy sea cortita la reunión, pero creo que eso lo he dicho más veces en la historia y no ha sido así. Hoy terminamos el segundo libro de Samuel, del capítulo 21 al 24. Si lo habéis leído, el capítulo 21 es complicado, ¿verdad? Son simplemente los vericuetos de un reinado. Empieza el texto hablando, la palabra de Dios, de una hambruna que duró 3 años en la ciudad. Es decir, vemos la palabra de Dios, entramos en vida de Dios, el Señor nos quiere, nos cuida y nos ilumina y seguimos teniendo problemas. David es un rey y pues habría malas cosechas, mal tiempo y entonces las cosechas se estropearon, lo que fuese. ¿Y qué ocurre? Que no tiene, que pasan hambre, pero si es el rey según su corazón. Pero una y otra vez tenemos que caer en la cuenta, y la historia sagrada nos ayuda a caer en la cuenta de que Dios no nos libra de los problemas, que Dios no es una máquina que echas 1 euro y te quita un problema, echas 10 euros y te toca la lotería, sino que esto funciona de otra manera. El motor profundo es el amor y en el amor está la confianza. Y ciertamente muchas de las dificultades, al entrar en el camino de Dios, en su manera de ver la vida, a las personas y a uno mismo, muchas dificultades cambian o desaparecen, por supuesto, pero las cosas propias que da la vida, ahí están. ¿Qué es lo que ocurre? Que se viven acompañado, lleno, desde el amor, con un sentido, sabiendo que no vamos a la deriva, que no dependemos de la suerte. O sea, es muy distinto. Pero lo decía hoy en el grupo de Tudela, tú te haces cristiano y eso no tiene ventajas legales ni fiscales. Te siguen poniendo la multa si te pasas de velocidad, o te sigues poniendo malo, o si tienes un campo y llueve mucho y se te ahogan las plantas, te quedas sin cosecha. Entonces, aquí vemos, y vuelvo a ello, que David es un rey bendecido y Dios le cuida y le guía en las circunstancias de la vida, porque las circunstancias de la vida están heridas por el mal, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros así lo determinamos. Lo determinamos al dejar entrar el pecado en la historia de la humanidad y luego cada uno al dejar entrar el pecado en la propia historia y en las propias decisiones. Así que a veces nos encontramos pues, con que tenemos problemas, dificultades, que Dios no nos envía porque Dios, que es puro bien, no envía males. De hecho, y ciertamente Dios educa y permite cosas respetando la libertad del hombre, punto 1, y en virtud de un bien mayor, punto 2, porque si no tiene poder para, sin violentar la libertad del hombre, no permitir o sí permitir ciertas cosas. Dios no te libra de la vida, os he puesto ahí, Dios no te libra de la vida. Ahora bien, qué distinto es caminar
solo que acompañado. Saberse amado que no. Por eso lo que tenemos es que rezar mucho y ayudar mucho a los que tenemos al lado para que conozcan al Señor. Porque si no, hay momentos de la vida que llevan a la desesperación. ¿Qué nos encontramos a continuación? Que hay un texto aquí que habla de los gabaonitas. Yo no sé si os acordáis, cuando conquistan la tierra prometida, hay un pueblo de los que está en la tierra de Canaán que conoce, como todos los demás pueblos, cómo es la historia de Israel y que Dios le protege y le bendice. Ellos a veces no sienten eso, pero Dios le protege y le bendice y todos los de alrededor lo ven claramente. Entonces, cuando entra en la tierra prometida, por Jericó, con Josué, y empieza a, a llegar a todas las ciudades y tomarlas, hay unos que viven en Gabaón, los gabaonitas, que hacen un truco. Yo no sé si os acordáis, y si no, podéis volver hacia atrás. Lo que hacen es ponerse ropa gastada, sandalias gastadas, coger pan seco hecho migajas e ir hasta donde está Josué con el pueblo de Israel. Y decir que vienen de lejos y que le piden protección y amparo a él y a los demás israelitas porque quieren pertenecer a su pueblo. Entonces, él les dice, no sois de aquí, ¿verdad? No, 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 venimos de muy lejos, mira nuestras ropas, nuestras sandalias, y eran los vecinos del pueblo de al lado. Y le arrancan a Josué y a los ancianos del pueblo de Israel el compromiso de no darles muerte, no someterles al anatema, no. Bueno, ¿y qué pasa? Que el pueblo de Israel es un pueblo que cumple su palabra. Cuando se enteran que son los vecinos de al lado, como les han dado su palabra, les respetan y son el pueblo que tienen a su servicio, aguadores y leñadores. No les matan, cumplen su misión, pero los tienen como siervos. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? Que los gabaonitas han lanzado una maldición contra el pueblo de Israel, contra Saúl y contra todo. Hay una maldición. Esto es importante porque el tema de las maldiciones y de las bendiciones es real, es real. ¿Qué ha pasado con los de Gabaón? Bueno, pues que a raíz de toda esta historia y que Saúl ha matado a muchos de los gabaonitas y demás, han lanzado una maldición. Os decía, bendición y maldición son dos realidades. El que sean espirituales no quiere decir que no sean reales. Y, por ejemplo, les decía hoy a las del grupo de Tudela, recibimos muchas bendiciones de Dios, las recibimos porque estamos en misa. Es la bendición final, Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, tal, y estamos distraídos, sin rezar, poniéndoles al abrigo, oyéndonos, corriendo para que nadie salga antes que nosotros. Y nos quedamos sin bendiciones y sin protección a veces porque somos así de bobos. Pues tanto las maldiciones como las bendiciones son verdaderas y eficaces. No son deseos que lanzo al aire, no son maneras de hablar. Es comprometer la potencia espiritual de Dios o del mal para bendecir en caso de Dios, maldecir en caso del mal. Y esto es lo que han hecho los gabaonitas contra el pueblo de Israel. ¿Qué exigen? Porque cuando se entera David que hay una maldición, habla con los de Gabaón. ¿Qué os pasa? Pues que queremos cumplir la obligación de vengar a nuestros antepasados. Es un capítulo muy duro. Mirad, estamos en la ley, la cultura y la moral del Antiguo Testamento. Y hemos hablado ya de esto cuando hablábamos de las ciudades de asilo. Hay una obligación que no es propia del pueblo de Israel, es de todos los pueblos y es una de las leyes que Dios va a cambiar, pero va a cambiar según le vayan dejando hacerlo. Hay una ley que es la del vengador de sangre. Matan a alguien de mi familia, tengo obligación de vengar al familiar que he perdido matando a un familiar del otro lado, ¿no? Esto nos resulta como dices, pero qué barbaridad, esto es palabra de Dios. No,
Bueno, sí, es palabra de Dios porque cuenta la historia de la salvación, pero no es deseo de Dios, evidentemente, evidentemente no es deseo de Dios. Pero vamos, ha sido una ley vigente hasta hace 2 días. Anda, que no había con las mafias italianas en tiempos de Santa Rita de Casia la movida de unos contra otros, matan a mi hermano, entonces yo tengo que matar a uno de su familia y eso. Y sigue vigente hoy en día en nuestra psicología y nuestro instinto natural de venganza. Pero aquí estaba regulado, para que no se les fuera de la mano, aunque eso se va de la mano siempre. Quieren vengar a sus antepasados. Y David, que está inmerso en esta cultura, lo comprende y se lo facilita, porque como eran siervos, no podía. Y les facilita cumplir su venganza de sangre, matando a los hijos de Saúl que quedaban vivos. Terrible, terrible. Pero esto tan terrible no es la voluntad de Dios, es lo que permite en nuestra pobre y sucia historia para entrar en ella y salvarnos de nosotros mismos. Por eso se necesita un Salvador, por eso hay una promesa de un Mesías, porque la ley humana, aun intentando ser justa, aun intentando no excederse, tiene leyes así. Y Dios va a traer a través de toda esta historia de salvación la abolición de esta ley, de la venganza. Pero claro, esto nos espanta. Madre mía, que forme parte de la historia del pueblo de Israel la venganza de sangre que constaba en los demás pueblos. Bueno, en los demás pueblos constaban otras mucho peores, ya lo habéis visto, achicharrar a los niños en un horno y tantas otras cosas, así de malas y peores. Y Dios va a ir aboliendo hasta llegar al evangelio de a tu enemigo, al que te maldice, tú en cambio le vas a bendecir, le vas a perdonar, si tiene hambre le vas a dar de comer y si tiene sed le vas a dar de beber. Y esto reconozcamos que nos escandaliza todavía más que la venganza de sangre, porque tenemos ahí un sentimiento de justicia de me has destrozado la vida y voy a tener que bendecirte, que perdonarte, que darte de comer. Así que no nos engañemos, porque la palabra de Dios nos seguimos sintiendo más identificados con lo que tiene de huella y de historia del hombre, de necesidad de venganza, como es este caso, o de realización de la misma, nos espanta, pero nos espanta todavía más que Dios nos pida amar a nuestro enemigo. Así que cogemos la palabra de Dios sabiendo que necesitamos que Dios nos eduque, que necesitamos esta ley en el corazón para que el corazón viva en plenitud, pero que nos cuesta, porque aquí todos vemos muy claro que no había que matar a los descendientes de Saúl por la venganza de sangre, pero no vemos tan claro que haya que perdonar al que ha venido en la guerra y ha matado a tu hijo delante de ti. Entonces, seamos honestos y dejémonos guiar y educar por la palabra de Dios, que nos muestra de dónde saca Dios a los santos, y es de este pueblo. Después de esta hazaña, de esta historia, ¿no?, de la venganza de sangre, cuenta las hazañas del pueblo contra los filisteos. Bueno, estamos en un pueblo que vive en guerra. Los filisteos no son el pueblo de Dios y entonces presentan batalla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pelea por un territorio, pero los filisteos sí, y están en su derecho, igual que los otros pueblos de alrededor, igual que las grandes potencias de alrededor, que van a ir invadiendo la tierra de Israel, pues como funcionan los reinos de la tierra. Ese pueblo que está tan bien comunicado a través del Mediterráneo lo quiero yo para mis negocios marítimos. Entonces, los filisteos hacen lo que toca y es intentar que crezca su territorio para sus ganados y para sus gentes y para ser más ricos. Y el pueblo de Israel hace lo que toca, presentar batalla al que viene a presentarle batalla a él. Es verdad que, sobre todo durante el reinado de David, lo que pretende el pueblo no es aumentar sus fronteras sin más, sino que todos conozcan al Dios verdadero. Y esta es nuestra verdadera guerra santa.
Esta es nuestra verdadera guerra. Que los que tenemos al lado conozcan al Señor, porque muchas cosas cambiarían si Dios entrara en las vidas de todos los que están por ahí mintiendo, matando, engañando, abusando de poder, de lo que sea. Entonces, la guerra del pueblo de Dios, que es la nuestra, que estamos en esa guerra, es que todo el mundo le conozca para que el mundo pueda cambiar. Pues no todos los que están en el pueblo de Israel son buenos, pues estando sirviendo a los Baales y al demonio, ni te cuento. Luego, si nosotros nos implicáramos, los que ya estamos, y mostráramos el amor de Dios y su reino a los que tenemos alrededor, otro gallo cantaría, otro gallo cantaría. Por otro lado, la guerra no es como nosotros la vivimos ahora, no la estoy defendiendo, evidentemente, pero ahora es, si cabe, más cruel. Un tipo puede apretar un botón tranquilamente desde su búnker en el que él está protegido y tiene comida y protección, se piensa él, porque se le olvida el factor Dios, y matar miles y millones de personas con una bomba atómica. Antes, por lo menos, salían cuerpo a cuerpo, ganaba el más fuerte y no morían y no mataban a los niños y a las mujeres porque no salían a la guerra. Y había muchas crueldades, pero vuelvo a apelar a vuestra conciencia. ¿Pensáis que aquí estos eran más crueles de lo que somos ahora nosotros con nuestras guerras? Porque yo creo que es evidente que no. Entonces, en aquel entonces, era un trabajo estacional y solo había guerra en primavera, verano y otoño. Ahora mismo ya llevamos 2 años de guerra o 3 y la gente sin casa, pasando frío y sin que los gobiernos de turno dejen pasar las ayudas de los demás países con abrigo y comida. Pues mirad, los israelitas contra los filisteos se peleaban en primavera para no tener que sufrir ni la población civil ni los soldados las inclemencias del tiempo que les mataba el frío. Entonces, ¿realmente podemos decir que era más cruel aquello que lo que estamos viviendo a día de hoy, en el cual el hombre es ateo, pero se las da de humano, de humanista y de tantas cosas? No nos engañemos, solo con Dios las cosas funcionan. Bien, funcionan regular, a trancas y barrancas, con pecados, pero sin Dios, nuestras leyes de seres humanos tiernos y comprensivos son una mentira, son encubrir egoísmos, son encubrir tantas cosas, ¿no? Así que ellos simplemente están haciendo el trabajo estacional, que es guerrear a ver si aumento mi territorio y tenemos más pastos. No es el drama que vivimos ahora en las guerras. Y otra cosa importante, aparte de guerrear, David cumple la ley de Dios y los restos de los que han muerto de la familia de Saúl, incluidos los restos de Saúl y Jonatán, los recoge y les da una digna sepultura. Esto es importante para ellos. Los hombres antiguos tenían ese respeto a lo sagrado, aunque se confundieran de dioses. Tenían ese respeto a lo sagrado y a la vida humana y a la muerte. Entonces, para ellos era una grandísima maldición que uno quedara expuesto sin ser enterrado a merced de que se lo comieran las bestias. Así que le da una digna sepultura a los restos de todos aquellos, ¿no? Que es como esos detalles que tenían antiguamente en las guerras contra los enemigos. Os he contado muchas veces el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Es un valiente guerrero que cae cuando está sitiada Pamplona, en la Ciudadela, y ha sido tan valiente en la lucha que los soldados franceses, que son sus enemigos, cuando se rinden, lo cogen ellos mismos y lo llevan hasta Loyola en camilla. Había como estos gestos de nobleza contra el enemigo, ¿no? La guerra era como un deporte en el cual el otro me ha hecho una buena jugada y yo se la reconozco, ¿no? Ahora mismo vamos en eso de mal en peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se retira Dios de los criterios de los hombres, impera la ley del más fuerte y no hay otra.
Entonces, impera el egoísmo, la fuerza, el yo mando. Por eso, la necesidad de un Salvador es imperiosa y es urgente para nuestro mundo. Por eso tenemos que rezar. Y por eso tenemos en nuestro mini ambiente que dejar reinar a Cristo en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestros asuntos, en nuestras relaciones con los demás, porque uno ve la masa del mal y cómo gobierna y se espachurra y se hunde. Y no es esa la solución y no ese es el objetivo, sino que en tu pequeña empresa, en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu interior, sofoques las solicitudes del mal, las solicitudes de venganza y de desánimo y sigas confiando en Dios y trayéndole a este mundo con tu sonrisa, con tu oración, con tu vida de gracia, con tus sacramentos, con tu misa de los domingos, con tu rosario, con tus jaculatorias, con tu oración antes de acostarte, con tantas pequeñas cosas. Bueno, pues después de esto, David recoge los restos y nos cuenta la escritura que su ejército no le deja salir a luchar, porque los filisteos son muy fuertes, son mucho más fuertes que los israelitas. De hecho, tenían muy buenas armaduras, manejaban muy bien la forja, entonces tenían mejores medios. Y el ejército no quiere que David muera. Quédate, no salgas a luchar. Dice, no vuelvas a salir al combate con nosotros. Un hermano de Joab se lo dice. Para que no apagues la antorcha en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que David es luz, no solo es el rey. Por su manera de gobernarse a sí mismo y a su pueblo, se ha convertido en luz para los demás. Todos tenemos esta experiencia en nuestra vida. Personas que son luz en nuestro camino, por su vida, por su palabra, por cómo son luz en nuestro camino. No apagues esa antorcha. Si alguien es luz para ti, acércate, acércate. Hay que acercarse a la luz. Hay gente que dice, uy, o sea, yo os cuento, mi director espiritual vive en Getafe, antes vivía en Alcalá. Pues arroja luz a mi vida. Me compensa irme hasta Getafe a hablar con él si me pasara algo. Si no, pues hablamos lo normal, ¿no? Entonces, hay que mantener en nuestra vida las personas que son luz para nosotros. Hay que mantener las costumbres que arrojan luz a nuestra vida. Es como, bueno, pues si sabes que tienes que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, no apagues la luz en tu espíritu. Ve. Y si te ayuda más cómo predican en el convento de las Clarisas que en tu parroquia, o te ayuda más ahí, donde encuentras luz, ahí. Pues bien, David es luz y es luz para todo su pueblo. Entonces le dicen, no, no salgas a pelear. Fijaos qué fuerte, ¿eh? Nosotros salimos a pelear, a arriesgar la vida. Pero que no se apague la luz en Israel, que no se apague la luz. Pues el Señor nos ha dicho, vosotros sois la sal y la luz. El que es bautizado, que es sacerdote, profeta y rey, ¿qué es en medio del mundo? Levadura, sal y luz. Y no dice el Señor, bueno, mira a ver si quieres ser luz, mira a ver si puedes. No, eres luz, no la apagues. Tú eres el evangelio que muchos van a leer, el único. No les niegues la luz, no les niegues la luz. No dejes que en ti muera Cristo, porque eres la única luz que van a recibir. Esto es lo que nos explica este trocito de David y el que no salga a luchar. Y tenemos el capítulo 22 entero, es un salmo de David. Por eso os he puesto ahí a David con el arpa, porque es salmista. David dijo a Yahvé las palabras de este cántico. No sé si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, y yo lo haré también esta noche, antes de acostaros, leedlo y haced vuestras las palabras de David. No tiene
desperdicio, y cada uno encontrará luz en un salmo, o sea, en un versículo o en otro. Dice, Yahvé, mi roca y mi baluarte. Voy a coger la Biblia porque no la veo tan lejos. Mi libertador, mi Dios. La roca en que me amparo. Uy, perdón. He dejado de compartir, ¿no, verdad? No, vale. La roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Qué consolador, ¿no? Y esto lo dice David, que se ve libre de sus enemigos. El Señor es mi roca y mi baluarte. El Señor no me quiere hoy sí, mañana no. El Señor no me quiere cuando obro bien, pero no me quiere si obro bien, pero no me quiere si obro mal. El Señor es estable como la roca, que en su amor no se mueve y no depende de mi actitud, depende de su amor. Pero si me agarro a la roca que no tiembla y no se mueve, me salvo. Si me suelto de la roca, me quedo a merced del mal. De ahí la importancia, ¿no?, del Salmo. El Señor es mi roca. Dirá el Señor en el Evangelio, Jesús en el Evangelio, dichoso el hombre que construyó su casa sobre roca y no sobre arena. Claro, tenemos que construir nuestra vida sobre Dios, sobre sus palabras, sobre sus mandatos. Él es mi roca, la roca en que me amparo, que me protege. Está lloviendo en el campo, hay una tormenta terrible, hay una cueva, métete, ¿no? Pues el mundo es una tormenta tremenda de mentiras, de problemas, y el Señor te ofrece su corazón, métete. Te ofrece vivir en sus mandatos, amar su ley, formar parte de su familia en la iglesia. Métete, métete, ¿no? Porque Él nos protege si queremos, porque no es obligatorio. Y además, os lo digo muchas veces, no nos obliga, que dices, Señor, oblígame, por favor, no me dejes libre, que meto la pata. Pues no nos obliga, porque no quiere siervos, no quiere una empresa, no quiere empleados, quiere amigos, hermanos, familia. Te obligo. Mirad, en la iglesia las cosas funcionan así. ¿Qué te preguntan cuando vas a casarte? ¿Vienes libremente? Porque no estás obligado. Y si no vienes libremente, no vale la boda, porque el amor no puede ser obligatorio. Tiene que ser voluntario. Por eso Dios nos deja libres. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hermano? Y tú respondes con el bautismo tuyo o de tus hijos, sí quiero, o no quiero. No nos hacen hacer a todos bautizados, sino que podamos decirle que no o que sí. Mi Salvador, el Señor nos salva y le necesitamos. O sea, poned el telediario o mirad la vida de los amigos que tenemos alrededor o la nuestra propia. Necesitamos que Dios nos salve del mal, de la mentira, de los abusos de poder, necesitamos que nos salve, claro, porque nosotros no podemos, porque si pudiéramos ya lo hacemos, pero hay un mal que nos supera y en el que solo nos queda decir al Señor, sálvame, y el Señor nos salva. El Salmo es muy bonito, dice, las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Estoy hablando de cosas que son externas, ¿verdad? Una guerra, un mal, una injusticia, pero no solo de cosas que son externas, de las cuales el Señor también nos salva, sino de cosas interiores. Las olas de la muerte me envolvían. A veces el mal, los lazos del mal, las olas de muerte, no vienen de fuera, vienen de dentro, de la desesperación, del haber metido la pata tanto que ya no creo en mí ni en nada, ni tiene sentido mi vida. El haber hecho las cosas tan mal o sentir tristeza,
angustia, desesperación, una ansiedad que me muero. Yo comprendo muy bien las adicciones que tenemos alrededor. Hay gente que se da a la bebida, al juego, a la droga, a tantas cosas. No son personas que dicen, venga, hoy me voy a empezar a arruinar la vida, me voy a poner a beber, me voy a poner a drogarme. No, suele responder, a ver, a veces a tonterías que hemos hecho con la vida, ciertamente, pero otras muchas veces, y los que habéis estado metidos en estas historias lo sabéis, no responde a eso, a un jugar con la vida en el que me encuentro en un agobio y una situación que ya no puedo salir, sino en situaciones vitales de angustia, de tristeza, de problemas grandísimos, que uno no puede más y por dentro se quiere morir, y ese ratito de estar bebido, de estar drogado, de estar jugando o de estar haciendo yo qué sé qué, le quita de la cabeza la angustia mortal que le está destrozando. Entonces, la gente, por librarse de esa angustia, hace verdaderas barbaridades que le ponen en una situación todavía peor. Ya, pero esos 10 minutos, esa hora que está inconsciente o ese rato, se libra de su angustia. Entonces, este es la trampa que tiene, ¿no?, el mal, porque luego se acaba el efecto y vuelve la angustia. Sin embargo, dice el Salmo, olas de muerte me envolvían, que ya lo he leído. El siguiente párrafo, en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. En mi angustia grito a Yahvé y Él me escucha. Es verdad que Dios no es una máquina de hacer favores, pero puedes tener por seguro que si en tu angustia gritas al Señor, el Señor te escucha. De hecho, bueno, no me puedo parar todo el rato en la oración, pero si la vais desgranando, es preciosa. Pedí socorro a mi Dios, desde su templo escuchó mi voz. El Señor te escucha y el Señor escucha los gritos de todos los que sufren y de todos los oprimidos. ¿Y pone remedio ya? A la vista está que no. ¿Pone remedio? Sí. Si no es en esta vida, será en la otra. El que ha hecho sufrir injustamente, el que ha sufrido, se encontrará con que el Señor lo escucha y lo salva de sus angustias. Y aquí no estamos para disfrutar en la vida, que sí que estamos para disfrutar en la vida, pero lo que estamos hechos es para disfrutar de la vida eterna en el cielo. Y hay muchas veces que estos reveses de la vida, con su sufrimiento, nos salvan la vida eterna, nos salvan la vida eterna. Y sigue diciendo, pedí al Señor que me ayudara y me ayudó, inclinó los cielos y bajó, dice el Salmo. Yo me acuerdo siempre en Navidad de este Salmo, de esta oración de David. Inclinó los cielos y bajó. Cierta y realmente se cumple lo que dice el Salmo y las palabras de David, y David no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Sí que lo sabía, pero no hasta qué punto. Iba diciendo muchas cosas, con espeso nublado a sus pies, sostenido por las alas del viento. Vendrá el Señor, vino y vendrá. Y todas las imágenes apocalípticas de las que nos habla en el Evangelio están aquí reflejadas en este Salmo. Vendrá sobre las nubes con poder y gloria. Entonces, tenemos que vivir las dificultades como David, con esperanza. Y David, que es el que compone este Salmo, sabe lo que dice y no está libre de angustias. Y eso nos ayuda, porque dices, no, claro, los escogidos del Señor, qué bien les va, pero yo, que he pecado, que soy un desastre, que he hecho tantas cosas mal. Bueno, mira David, y es el rey según su corazón, y tú eres el elegido de Dios según su corazón. Y las cosas que hemos hecho mal, nuestros pecados, todas las veces no retiran la elección de Dios, que nos sigue cuidando,
que nos sigue eligiendo y que sigue viniendo a nuestras vidas. Por eso contemplar esta historia, la historia de David, que dices, vaya pecadazo, qué horror, qué desilusión. No, 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 qué esperanza, qué esperanza. Porque cuando el afligido invoca al Señor, aunque la vida del afligido se merezca su aflicción, el Señor lo escucha, el Señor lo escucha y lo tiene en cuenta. ¿Y lo vemos en esta vida? Os repito, no, en la otra lo veremos. Y quizá el sufrimiento que ha pasado ese, por lo que hizo o lo que dejó de hacer, le ha valido a los ojos de Dios la salvación eterna. Pues bendito sufrimiento. Lo que pasa que aquí es muy duro de decir, muy duro de decir. Bueno, aparte, dice, se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras, de espesos nubarrones. La venida del Señor a nuestra vida no siempre es un, uy, qué bien, qué bonito. El Señor a veces llega a nuestra vida a través de una circunstancia densa, oscura y llena de tinieblas, a través de un problema. Y es un problema, una dificultad, un sufrimiento, una enfermedad, lo que ha hecho que muchos corazones se abran a Dios, porque nos va bien, vamos tirando en la vida, vamos tirando y no necesitamos a Dios. Y le rechazamos, y le rechazamos. Sin embargo, ¿cuántas historias conocemos de personas que han sufrido? Eso ha hecho que su corazón necesitara salvación, necesitara amor, necesitara compañía. Son situaciones muy duras las que han vivido. Y cuando ese corazón se ha abierto, ha entrado Dios y esa persona da gloria a Dios a día de hoy diciendo, menos mal, gracias Dios por mi historia. Impresionante. Y no es una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 100 las historias en las que esto se repite. Y es una parte de por qué el Señor permite los densos nubarrones en nuestras vidas. Ahora bien, con la necesidad de ser sostenidos por la oración para que no sucumbamos. Tenemos que rezar mucho por los hermanos que sufren, para que su sufrimiento les abra a la conversión. Y tenemos que trabajar mucho para que a todos llegue la noticia de que Dios les quiere. Esa es nuestra labor. Y que entremos en vida de Dios, en ser su familia. Bueno, lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. ¿Con qué fervor rezaría Pedro este salmo después, verdad, de que dudó, se hundió en las aguas y el Señor tendió la mano, le agarró y lo sacó del agua? Es impresionante cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están... Vale, perfecto. Pues entonces seguimos, porque vamos a acabar nuestro libro y porque, fijaos, yo creo que es muy importante que recemos con este salmo. Y me voy a encender otra luz. A ver. Ahora pensaba, cuando bajaba corriendo, se ha desconectado. El mal no tiene ningún interés en que conozcamos estas cosas, en que las recemos, ni en que confiemos en Dios. Así que más razón para que cojáis este salmo esta noche y lo recéis. Bueno, y retomo. Dice, me aguardaban el día de mi ruina, que ahí me he quedado, ¿no? En el día de mi ruina. Mas Yahvé fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. El Señor me quiere y me salva. Tengamos paciencia con Dios, porque a veces que la salvación no sea inmediata o que no entendamos lo que pasa, nos bloquea. Ayudémonos unos a otros a caminar en esperanza, ¿no? Bueno, y el Salmo sigue diciendo que es muy bonito y muy largo. Tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Con mi Dios asalto la muralla. Dios es íntegro en su proceder.
¿eh? Dios me cuida, Dios no juega conmigo. Dios no me quiere un día sí y un día no. Dios no está esperando con un hacha ahí a ver, ¿cuántos mandamientos has cumplido? No, Dios me quiere. Y sigue, multiplicas tus cuidados conmigo, me ciñes de valor para el combate, sometes bajo mi pie a mis enemigos y los pones en fuga ante mí. Me libras de los pleitos de mi pueblo. Es la historia que ha vivido David. Fijaos, ante la guerra, ante el final de su vida, que ya llega, David, ¿qué hace? Recuerdo del bien recibido por Dios. Esto es un punto de equilibrio, de serenidad, de alegría, de paz en Dios al que no tenemos que renunciar, porque nuestra mente, nuestra psicología herida por el pecado, tiende, que también lo dirá el libro de la sabiduría, ya llegaremos, a imaginar siempre lo peor y a asustarse de lo que se imagina. Entonces, entre el mal que ves, el que te imaginas, el que aumentas, no, hay que romper esa dinámica y ponerse delante de Dios. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me concede la venganza, el Dios que me salva de mis enemigos. Y esto David lleva diciéndoselo a Dios desde que andaba huyendo de Saúl y bendecía y alababa a Dios. Y ahora lo sigue haciendo. Eso también es muy importante, porque memoria agradecida, por un lado, del bien recibido por Dios, y por otro lado, constancia de yo soy pequeño, yo no puedo por mí mismo. Lo que pasa es que cuando me va bien, el gol lo he metido yo. Entonces, bueno, importante, te alabaré, Señor, entre las naciones, ¿vale? Bueno, leedlo entero, porque con esto de haber estado de paseo por la casa con el ordenador, lo vamos a dejar ahí. En el capítulo 23, pero os lo pongo de tarea, ya vamos terminando, porque en el libro de los Reyes, que es el siguiente, ya vamos a ver la vida de Salomón. Vamos a ver la muerte de David y la vida de Salomón. Estamos en los últimos momentos de los reinados de David. Y tiene aquí el capítulo 23 las últimas palabras de David. Las últimas. Oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del hombre puesto en alto. Él sabe que él ha sido puesto en alto, que él no es por sus méritos, no es porque él no es el que se ha puesto a sí mismo, sino que Dios lo ha puesto. Esto David lo tiene en mente siempre. ¿Os acordáis que es Jerusalén la ciudad política central de su reinado y él lleva allí el arca? Porque el rey no soy yo, el rey es él, el hombre que ha sido puesto en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel. Y va diciendo, es muy bonito, es muy bonito. Quien gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna en el temor de Dios. Yo hace un tiempo, me hizo mucha gracia una vez, un cura que íbamos en el coche, unas consagradas, tal, rezamos el rosario y lo ofreció por los gobernantes. Me hizo muchísima gracia, inconsciente de mí. Ahora rezo yo también por los gobernantes del mundo entero, que si gobernaran según los criterios del Evangelio, qué distinto sería el mundo. Qué distinto sería el mundo. David gobierna con los criterios de Dios. Gobierna desde el temor de Dios, desde su amor. Bueno, pues nos cuenta después de estas últimas palabras que David, con esta forma de ser, de gobernar, de ser luz, de no esquivar el sufrimiento, de no maldecir a Dios en el peligro, ¿verdad? Hace que los que están alrededor de él, que son aquellos ladrones y asesinos y que vivían por los campos y que se le unieron en la cueva de Adulam, se han convertido en una tropa de élite. Habla de los 30 de David, de los valientes de David, y de entre los 30 destaca a 3. Son valientes, nobles y leales, capaces de arriesgar su vida por cumplir los deseos de su rey. Y es que los leales generan lealtad. David no es perfecto, pero es leal con Dios.
y de él aprenden esos hombres que tiene alrededor y son leales con él. Saúl no tuvo incondicionales así y fue tan rey como David. Es más, porque entra directamente como ungido, aclamado, es el rey que todos esperaban y no es el tarambainas rubito este, el octavo de 8 hermanos que sabe tocar el arpa y es agradable de ver, ¿no? Nadie lo esperaba, no es el rey que el pueblo esperaba. Saúl sí que lo era. Saúl no genera lealtad alrededor. ¿Por qué? Porque no es leal, no es leal a Dios. Se salta los sacrificios, hace lo que quiere para conservar la corona. A David la corona le da igual, porque él la corona se la pone a Dios continuamente. Él es el rey. Tengo que salir a luchar, voy a preguntar a Dios, pero si tú eres el rey, pues por eso. Y eso hace, no hace que le desprecien, sino todo lo contrario. Aquellos marginados y desesperados que juntó en las cuevas de Adulam, ahora son los valientes de David. Porque les ha enseñado David que el amor a Dios está por encima de la propia vida. Y eso hace que sean tan valientes que la gente les tiene miedo. Porque ellos no tienen miedo a morir, lo que tienen es miedo a vivir traicionando. Miedo a vivir traicionando. Y no traicionan ni a David ni a Dios. Y hay aquí un episodio en el cual están aquí contra las tropas filisteas y es muy curioso porque lo lees y dices, ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! Expresa David un deseo. ¿Quién me diera poder beber agua de la cisterna que hay a las afueras de Belén? Entre la cisterna y David está todo el ejército filisteo, con todas sus armas y sus lanzas y sus... y estos hombres que lo oyen, atraviesan el campamento filisteo arriesgando la vida para traerle a David agua, que podía beber agua de otro sitio. Y lo impresionante es que después de que los 3 héroes se juegan la vida porque tú has dicho que quieres agua de la cisterna que hay a las afueras de David, cuando llegan con el agua, David derrama el agua. Vamos, arriesgo la vida para traerte agua y lo tiras delante de mis narices. Esa es la lectura que hacemos nosotros, ¿verdad? Porque le coges el botijo y se lo partes en la cabeza al rey David. Pero ellos lo entienden. David tiene un ejército que le comprende y que cuanto más hace estas cosas, más le quiere. ¿Qué es lo que está haciendo David cuando derrama el agua que se han jugado la vida por traérsela? Decirles, yo no soy Dios, por mí no os juguéis la vida, solo Dios es el dueño de la vida. Y esta ofrenda que me traéis, en lugar de quedármela para mí, que no soy Dios y no la merezco, la ofrece en libación a Dios derramándola. Y ellos lo entienden. Por eso tenemos que leer la Escritura sabiendo lo que leemos. David hace ofrendas a Dios, ya lo hemos visto. Trajo el arca, iba ofreciendo sacrificios de ovejas, es el rey sacerdote, por eso es figura de Cristo. No porque sea de la tribu de Leví, sino porque él ofrece a Dios sacrificios que a Dios le resultan agradables. De hecho, Jesús tampoco va a ser de la tribu de Leví, como David no lo es, sino de la de Judá. Y es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nos dice la carta a los hebreos. Pues ellos lo entienden. No se ha quedado con nuestra agua, sino que se la ha ofrecido a Dios. Los hombres del pueblo de Israel no podían acercarse a Dios, no podían llevarle sus ofrendas, las llevaban a los levitas al templo y ellos se las ofrecían a Dios. Eran indignos y tenían que buscar cosas que ofrecerle a Dios. Y sin haberlo pedido, David ha puesto delante de Dios la ofrenda de estos 3 hombres. Es decir, no solo no les está haciendo un desprecio, les está haciendo un aprecio grandísimo. Y a partir de ahí no le quieren menos, le quieren más, no le respetan menos, le respetan más porque entienden su gesto. Tú lees esto y dices, ¿será posible? ¿Tira el agua? ¿Será ingrato? No, no, no. Os pongo ahí en la diapositiva, ¿no? ¿Dónde están los valientes de David? ¿Dónde están los leales a Dios?
¿Dónde están los 12? Los 12 fueron los valientes de Jesús. Y tú dices, sí, pues menudos traidores. No, 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 no. Miremos a los 12 apóstoles con los ojos de Cristo. Vosotros sois mis amigos, los que habéis perseverado en mis pruebas, les dice en la última cena. Lo escucharemos el Jueves Santo, que tú miras y te dices, ¿dónde están mirando? Si 2 horas después van a salir todos de Getsemaní corriendo y tú se lo vas a facilitar, dejadles que se vayan. Pero Dios ve el corazón y aquellos 12, Judas lo dejamos en impas, van a dar la vida por él. Él conoce sus corazones. Él conoce sus corazones. Acercándonos al corazón del Señor, somos esos 12. Esos 12. ¿Quién son hoy los encargados de poner esa luz que no se apague en el pueblo de Dios? Nosotros, cada uno de nosotros, su iglesia. Y termina el libro de Samuel de una manera tremenda. Y es que David hace un censo que no lo tiene que hacer. Y dice como que se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo, anda, haz el censo de Israel y el de Judá. Bueno, Dios le incitó a hacer el censo para que pecara y castigarle. No es así. Así lo explica el lenguaje semítico, que lo hemos explicado muchas veces, porque el lenguaje semita pone a Dios como sujeto de todos los predicados. Dios permite esto. Además, fijaos cómo la escritura es muy sabia y no ensalza a David, no hace de David un Dios. David, cuando dice soy un débil, soy una pulga, soy un perro, soy un pecador, lo dice de verdad. Lo dice de verdad y es verdad. Su grandeza no está en él, está en Dios. Entonces, él hace un censo. No tenía que hacer un censo. El pueblo de Israel no censa porque solo cuenta las ovejas el dueño y el dueño no es David, el dueño es Dios. Por eso David no puede hacer un censo. Por eso su capitán le dice, ¿qué estás haciendo? No puedes. Pero él hace un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué es castigado el censo? Porque es apropiarse de lo que es de Dios. Dios sabe quién es cada uno y todos son suyos. Los hombres no se cuentan. ¿Qué se mezcla aquí? Vanidad, de ser jefe de muchos o de mandar a muchos, egoísmo por los impuestos, afán de poder para reclutar soldados para la guerra. El caso es que David es tentado y cae y hace un censo. Por eso, el censo que hace el César en Navidad es acogido, bueno, en Navidad para nosotros, es acogido por el pueblo de Israel con tanto escándalo, con tanto enfado, porque ningún hombre puede contar los hombres del pueblo de Israel, porque los hombres del pueblo de Israel solo a Dios pertenecen. Y César Augusto, que lo sabe y quiere castigar al pueblo porque el pueblo está muy rebelde, decide hacer un censo para tocarles la moral y le tienen que obedecer. Y por eso se tienen que ir hasta Belén, porque José, que es descendiente de David, es de Belén. Y por eso todos reciben la noticia fatal diciendo ¿esto qué es? El opresor romano que nos obliga, menos María y José, los elegidos del Señor, tan unidos a él, que saben que el niño tiene que nacer en Belén. María está casi de 9 meses. Y como Dios no les ha dicho marchaos, ni ha interpuesto ninguna luz sobrenatural que les dijera que tienen que dejar de hacer lo que normalmente tiene un esposo y su esposa que hacer, que es trabajar, pues allí siguen en Nazaret. Así que cuando suena la trompetilla del romano aquel día y dicen censo, hay que ir a Belén, José y María se miran cómplices diciendo Dios cumple sus promesas. Vámonos a Belén porque el niño ha de nacer allí. Bueno, ese es el censo. El Señor cumple sus promesas, aunque a veces no lo entendamos. El caso es que David hace un censo y no tenía que hacerlo. Y viene el profeta y le dice, mira, tengo para ti de parte de Dios un mensaje. ¿Qué eliges?
Dios no está jugando con nosotros, sigue educando el corazón de David y a nosotros a través del arrepentimiento y de lo que hace David. ¿Qué hace David? Elige 3 años de hambre, 3 de derrotas o 3 días de peste. 3 años de hambre, 3 meses de derrotas o 3 días de peste. Primer aprendizaje. En cuanto entra el profeta, David ya sabe que ha pecado. ¿Os acordáis que en su anterior pecado David necesitó que Natán le contara una historia y le sacara de su oscuridad? David ya ha aprendido. ¿Se puede decir de mí que he aprendido de mi pecado? Se puede decir. David, en cuanto entra Natán, se da cuenta. David aprende. Y de estas 3 cosas que elige, pues mira, 3 años de hambre, voy a depender de los vecinos. No quiero depender de hombres. 3 meses de derrotas, lo mismo. Prefiero 3 días de peste que solo dependen de Dios. Y empieza la peste. Empieza la peste. Y David, como pastor, de nuevo, al ver que la peste está asolando a la población, se pone delante de Dios diciendo: castígame a mí, que soy el culpable, y deja estas ovejas. David sigue siendo pastor. Esto no solo no destruye la confianza que tienen en él, sino todo lo contrario. Él ha salido delante del ángel exterminador a decir: llévame a mí, pero deja estas ovejas. Eso es un rey. Y el Señor, en la era de Araúna el Jebuseo, le escucha y retira el ángel exterminador. Por la oración, Dios nos protege de todos los males, también de los naturales. Es lo que nos está explicando la palabra de Dios. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Pídeselo con fe. David se lo pide con fe y sabiendo que aquello se lo merece, pero que Dios es más bueno y más fuerte. Y Dios retira la plaga. ¿Va a pasar que siempre que pedimos a Dios algo, siempre nos lo concede? No. Ahora bien, también os pregunto, ¿pides con la fe, la verdad y la humildad que pedía David? Porque a lo mejor no, ¿verdad? Y compra esa era, porque ahí se va a construir el templo. Ahí ha sido de nuevo poderoso el Señor y misericordioso con David y con su pueblo. Y no quiero que me regales la era, le dice, porque el Jebuseo, es decir, el de Jerusalén, de los habitantes antiguos de Jerusalén, se la quiere regalar. No, no. Yo lo que quiero comprar para Dios no lo quiero gratis, quiero gastarme en ello. Quiero dar de lo mío, quiero que me cueste, quiero... lo que le ofrezco al Señor no es lo que me regalan, es lo que yo le quiero regalar. A alguien que quiero mucho, no le regalo un regalo que otro me ha hecho, sino que le regalo a mí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es. Y aquí acaba nuestro segundo libro de Samuel. Disculpad la aventura y no sé qué le pasa al ordenador a veces, pero bueno, o al teléfono, no lo sé. Así que nada, le vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón como el de David para que podamos rezar con esa fe, con esa confianza, con esa verdad, con esa humildad cuando hemos cometido un error, sin echar la culpa a nadie, sino a nosotros mismos, y poniéndonos entre la muerte y nuestros hermanos, siendo sacerdotes de Dios por el bautismo, intercesores, los que interceden. Te pido, Señor, que sea nuestra roca salvadora, que nos libres del mal, del peligro, de los juicios, de los enemigos exteriores, Señor, y de los enemigos interiores. Que nos des fortaleza en la adversidad y podamos cantar tu gloria dándote gracias siempre por tu amor y por tu salvación. Amén.